Bienvenidos al cursillo de derivadas de Felimáticas. En este primer capítulo, que le voy a llamar capítulo 0, lo que vamos a ver es simplemente una introducción muy breve a qué son las derivadas, qué necesitamos saber antes, ¿no? Los requisitos previos, para qué sirven, etcétera, ¿vale? Así que va a ser una cosa muy breve y sin realmente contenido para aprender. Bueno, ¿qué necesitamos para meternos con el tema de derivadas? Pues necesitamos tener familiaridad, un poquito de soltura con las funciones y con el álgebra. Si sabemos resolver ecuaciones, tenemos familiaridad con ellas, no nos asustamos, y también con las funciones, sobre todo si entendemos las gráficas de las funciones, es decir, cómo pasamos de una expresión como esta a gráfica y qué tiene que ver esto con su gráfica. Bueno, pues eso es lo principal que necesitamos para meternos con las derivadas. ¿Qué son las derivadas? Bueno, pues he puesto aquí un ejemplo, ¿vale? Esta función verde, pues es la gráfica de esta función, de x al cubo menos 3x, ¿vale? Esta gráfica verde de esta curva sería la gráfica de esta función. Esta función en cada punto tiene una inclinación distinta, ¿vale? He dibujado aquí la recta tangente como apoyo, como ayuda para visualizarlo, y además nos vendrá muy bien, porque resulta que la inclinación o la pendiente de la recta tangente es lo mismo que la inclinación o la pendiente de la curva en ese sitio, en ese punto. Vale, ¿qué es la derivada entonces? Bueno, pues resulta que la derivada de esta función, x al cubo menos 3x, es esta de aquí, aprenderemos a calcularla más adelante, pero la derivada que se escribe con una prima, f', es 3x al cuadrado menos 3. ¿Qué significa esto? Pues significa que si yo me voy al punto x igual a 1, voy al punto x igual a 2 mejor. Si me voy al punto x igual a 2, si sustituyo la x igual a 2 aquí, me sale 9. Y eso significa que la pendiente de la función en este punto vale 9. Si nos fijamos, aquí tengo escrita la ecuación de la recta tangente, 9x menos 16. Pues ese 9 es la pendiente de la recta tangente. Vamos a fijarnos en este 9 de aquí, en este coeficiente de aquí, y nos vamos a fijar a la vez en este número de aquí mientras muevo el punto. ¿Vale? A medida que lo muevo, va cambiando la pendiente de la recta tangente, por lo tanto va cambiando la pendiente de la propia función en ese punto, ¿vale? Porque en cada punto tiene una pendiente distinta. Y esa pendiente, ¿cómo la sé? Pues sustituyendo el valor de la x en la función derivada, ¿vale? Me da 3,4, eso significa que aquí la función tiene una pendiente de 3,4. Casos curiosos son cuando la pendiente vale 0, que la pendiente vale 0 en los máximos y en los mínimos, que eso es una cosa interesante a la que le sacaremos provecho más adelante. Vale, además de la pendiente de la recta tangente, también lo podemos interpretar. Fijémonos en que aquí he puesto el ángulo que forma la recta tangente. Bueno, si hacemos la tangente trigonométrica, ¿vale? De seno, coseno, tangente. Bueno, si hacemos la tangente de 75,15, saldrá 3,77. Voy a mover esto por aquí. Si hago la tangente de 73,65, saldrá 3,41. Así que el significado, vamos a utilizar derivada de alguna manera como con dos significados. Es decir, hablaremos de la función derivada, lo que pasa que por acortar a veces diremos derivada simplemente y por el contexto se sabrá que nos referimos a la función derivada. Bueno, la función derivada es esto. Aunque la derivada en sí, sin la palabra función, será el número, 3,41, ¿vale? Entonces la función derivada solo depende de la función que me han dado, por mucho que yo mueva el punto, la función derivada no cambia, pero el valor numérico de la derivada cambia según donde yo esté y lo que me dice es la inclinación, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que significa una derivada o una función derivada. ¿Vale? A medida que nos acostumbremos a usar las palabras, las encajaremos mejor. Existe esta notación, la de la f', para casos sencillos, aunque veremos más adelante. Si vemos en algún sitio algo así, de f partido de x, esto es lo mismo que de la función derivada también. Es lo mismo que decir f', pero tendrá ventajas escribirlo así más adelante. ¿Para qué sirven las derivadas? Bueno, pues lo obvio, sirve para... Voy a hacer esto más grande, que se vea mejor.
estudiar la forma y el comportamiento de una función, es decir, la derivada me dice si la función sube, si baja, si ha llegado a un máximo o un mínimo, cuál es la curvatura que tiene, etcétera. Uy, me duelen los ojos. He escrito aquí crecimiento. Vale. En aplicaciones de la vida real, el problema típico que de hecho aparece en bachillerato, que se suele resolver como problema de aplicación, son los problemas de optimización. Es decir, ¿cómo tengo que construir, qué dimensiones tiene que tener la lata para que me quepa la máxima cantidad de atún con el mínimo gasto de material? ¿Vale? Pues eso es un problema en el que utilizamos derivadas para resolverlo, o cosas así. Ya veremos más ejemplos. También nos sirve para aproximar funciones complicadas. Esto no se suele ver en bachillerato, aunque es una cosa muy fácil de ver y creo que merece la pena, nosotros la veremos. Si tengo una función complicada, seno del logaritmo de e elevado a no sé qué polinomio, y es muy complicada y yo no sé calcularla o quiero estudiarla pero es un rollo, bueno, pues la aproximo por un polinomio, porque los polinomios se dejan manejar muy bien, ¿vale? Los polinomios son fáciles pues de manejar algebraicamente. Y nos sirve también para describir comportamientos. Esto en física es la repera, porque yo me voy al mundo y describo lo que veo utilizando derivadas, porque lo que yo veo en el mundo es cómo cambian las cosas, y la derivada se puede interpretar con el cómo cambian las cosas en función del tiempo. Si esta x de aquí es el tiempo, la derivada lo que me dice es cómo están cambiando las cosas a medida que pasa el tiempo. Y probablemente veamos algún ejemplo también. Entonces, en física esto es la repera. Pues muy bien, espero que tengamos ganas de empezar ya en el próximo capítulo a meternos directamente a empezar a calcular derivadas y ver cómo se hace.